Bueno, Ahí estamos, ahí listo. estamos. Bueno, Como Tito, para... qué alegría poder encontrarnos nuevamente a pesar de tu estado medio gripal, pero bueno, tener una charla siempre es bueno. A Sí, por veces supuesto. las charlas son acaloradas y afiebradas, pero bueno, por otras, febriles, pero por otras razones. A veces son Claro, cuestiones de salud, hay claro. que cuidarlas también, ¿no? Sí, 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 Y sí. bueno, siempre charlar sobre temas de arte, de enseñanza, de las técnicas, los lenguajes, ¿no? Y de cómo uno se vincula con las tradiciones y con los objetos y le da vida a Y las aquello que distintas parece inerte. culturas. Mm. Claro, claro, claro. Sí. Y cómo a Las veces distintas eso más... culturas, cómo se va tomando, ¿no? Desde distintas formas de ver, ¿no? Tenemos un planeta, digamos, con tanta diversidad cultural que un mismo hecho para una cultura significa determinada cosa y para otra tal vez no le da tal importancia, ¿no? Mm. Es decir, hay Tal cual, mucho, tal cual. mucho Uno para... se podría, ¿no? Uno, por ejemplo, podría pensar que la ciencia, supongamos, la matemática, busca ser un lenguaje universal sin importar mucho a la tradición, la cultura, la geografía, la historia, ¿no? Eh, pero el arte tiene esta particularidad de que es muy regional, muy local, pero al mismo tiempo, como dice ese dicho, pinta tu aldea y pintarás el mundo. Y tiene además esta cosa de ser absolutamente particular, arraigado, solamente entendible con ciertos márgenes muy acotados, y al mismo tiempo trascendiendo, ganando Sí, universalidad. sí, sí. Siempre esa tensión de una comunicación posible, ¿no? Del arte en sus distintos aspectos, ¿no? Como si fuera al mismo tiempo un lugar de un reducto totalmente particular, íntimo, ligado a un terruño, a una cultura, a una época, una generación, lo que sea, y al mismo tiempo rápidamente puede escalar y ser patrimonio universal, ser un lenguaje común, ¿no? Claro, claro, al final de cuentas seguimos siendo el mismo ser humano con distintos sentimientos, distintas formas, ¿no? Pero la esencia es la misma, ¿no? Mm. En todas partes se siente amor, eh, eh, se siente distintas sentimientos, ¿no? La forma puede cambiar de acuerdo a las culturas, pero la esencia se permanecerá, ¿no? De hecho, eso es lo que caracteriza a los clásicos, ¿no? Sí, Una misma historia clásica, ¿no? La perdura a través del tiempo justamente porque está arraigada en algunas cuestiones que son invariables, ¿no? A través del tiempo mm. y a través del espacio, ¿no? Sí, eso por un Mm. lado, y por otro lado también al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Sin entrar en contradicción, pero al mismo tiempo la riqueza de una obra es la multiplicidad de sentidos posibles, ¿no? Las interpretaciones, los efectos que ha tenido. Uno podría suponer, Mm. para poner un ejemplo hablando de clásicos, ¿no? ¿Cómo recibirían una tragedia griega los griegos, ¿no? ¿Cómo habrían sido esos certámenes donde los trágicos presentaban sus obras, sus trilogías? El efecto que provocaba, por ejemplo, presenciar una obra cuyo argumento todo el mundo conocía, porque de las tragedias que nos quedaron, todas son argumentos mitológicos, ¿no? Entonces nadie desconocía quién era Edipo y sus situaciones, o la historia de Prometeo. Eh, Sin embargo, quizá hoy presenciar nosotros una tragedia tenga un efecto distinto, ¿no? Pero es por la Sí, riqueza sí, de sí, la obra, sí. ¿no? Me parece que a veces la riqueza de la obra no es que perdure la misma forma, sino que perdure la riqueza de calidoscópica, ¿no? De experimentar algo, lo propio de mente de lo humano, ¿no? Es Ujú. como si dijera, por ejemplo, ¿cómo se experimenta la tristeza? ¿No? Cómo es la tristeza de la muerte de un ser querido, la tristeza de a un niño que se le cayó un helado, la tristeza de, de- de- de un paisaje que no vas a volver a ver, eh, la tristeza mezclada tal vez con el enfado, ¿no? Que puede tener a veces, ¿no? La tristeza vinculada con, con lo que va a pasar nuevamente, pero dentro de un tiempo, y es una tristeza vinculada a la espera. Supongamos, no, si uno tuviera que ponerle colores a esa tristeza, sería una paleta amplia de colores, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, sin duda. y me parece que tal vez la experiencia del arte tiene que ver con darle esas tinturas, esas posibilidades, ¿no? Y que uno no deja de ser como receptor también parte de esa paleta y uno mismo es una especie de pincel ahí, ¿no? Vos en un trabajo, Tito, hablabas, ¿no? Un poco de esta coparticipación, de que el acto
creador, el acto interpretativo con títeres, no es solamente un acto que lo contiene solamente, supongamos, al titiritero o al marionetista. Es un acto compartido con el receptor y no es solamente un mensaje, ¿no? Vos hablas de algo lindo, más bien es una coparticipación, ¿no? Una co-creación, ¿no? Con lo cual es Sí, más bonita porque, la idea, ¿no? sí, porque en realidad eso tiene de particular, ¿no? Que uno tiene que prestarle credibilidad a algo que sabe que no es real, ¿no? eh, Cuando se mueve un objeto en escena y ese objeto está bien interpretado, está bien transferida cierta energía del intérprete hacia ese objeto y uno puede percibirlo como, puede imaginar como que está vivo, eh, en ese proceso de imaginación del espectador se provoca algo, ¿no? En conjunto con el intérprete y con el objeto, que es una nueva relación, ¿no? Es algo bien, bien interesante eso, ¿no? Mm, Que de otra manera en otras artes tal vez no sucede del mismo modo. No sucede del mismo modo en artes visuales y no sucede del mismo modo digamos, en una obra de teatro sin objetos o mm, con el mismo intérprete, que de hecho necesita ser actor, eh, cuando interpreta sin ese objeto, ¿no? A la hora de aparecer, en el momento en que aparece ese objeto, mediador de alguna manera, algo extraño aparece ahí, algo se crea nuevo, ¿no? mm. Que Creo que uno puede básicamente es... encontrarle puntos de mm, contacto. Uno puede encontrarle puntos de contacto con lo que sucede cuando uno escucha música en un concierto, ¿no? O cuando uno ve una obra en una galería de arte o cuando uno ve una obra de teatro, pero es un mix de todas esas cosas, ¿no? sí. Algo nuevo No, se crea, hay una nueva relación, un nuevo espacio, ¿no? Una pero presencia creo que distinta, mm, sí. No, pero me parece que una hay algo presencia ahí distinta, sí. particular, hay Perdón, algo que vos decís, Tito, que esa presencia es una presencia que hay que animarla, ¿no? O sea, sí. uno puede decir que un músico le da vida al instrumento, cosas por el estilo, ¿no? Pero nunca el instrumento es un intérprete, nunca es un Claro, personaje, ¿no? En claro. cambio, el títere, ese muñeco, esa materialidad, ¿no? Adquiere vida y ese es un pacto y una novedad que tiene el teatro de objetos que no lo tiene otro lenguaje, ¿no? Seguro que uno puede Ujú, transponer, ¿no? Digamos, no sé, un relato y leer un cuento y ver, ¿no? Por ejemplo, supongamos y que eso sea la dramaturgia, supongamos, de una puesta en escena. Pero la verdad que es algo distinto. Uno cuando lee un cuento vive el cuento, pero no anima el cuento, ¿no? Es distinto, ujú. ¿no? Uno vivenciar el Claro, cuento, claro. que otra cosa es darle Sí, sí, vida, sí. y uno necesita esa vida. Si al objeto no se le da vida, no funciona en el teatro de objetos. En ese sentido, sí. Y ese darle vida no es solamente la tarea probablemente del intérprete, ¿no? Del titiritero, el marionetista. Es realmente un pacto, es una especie de asunción común, ¿no? El otro también tiene que reconocer la Sí, vida, ¿no? sí, sí, un pacto con el espectador, ¿no? Tiene que darle esta credibilidad, ¿no? Tiene que ser, Vos me- tiene que, esta verosimilitud que necesita el pacto para que se produzca, es una verosimilitud compartida entre el intérprete, eh, el espectador y, y el material y el modo en el cual el material se mueve o se expresa, ¿no? Se expresa, sí, entre comillas, digo, expresa. El pero es material no se cierto expresa, porque es uno que no sé expresar, claro. Mm. sí, sí, y al mismo tiempo probablemente le debe pasar, ¿no? Esto lo sabrás bien, Tito, vos mismo como intérprete, como maestro, ¿no? ¿Cómo, cómo relacionarse con ese objeto que en realidad de algún modo también es, por un lado, parte integral, entre comillas, del cuerpo, de la personalidad del intérprete y al mismo tiempo autónomo, ¿no? Y no se termina de Mm. confundir, ¿no? Vos en un momento hablás de algunas técnicas, de algunos aprendizajes en Oriente, por ejemplo, que antes de tocar un títere aprenden, por ejemplo, todos los movimientos de la ópera, de la danza y demás, para que realmente sea una continuidad total del cuerpo, ¿no? Ese Ujú. objeto, supongamos, ¿no? Ahora, Sí, sí, al mismo sí. tiempo, esa continuidad técnica tiene que permitir en su momento, supongamos si la dramaturgia lo pide,
que ese objeto sea totalmente distinto al cuerpo del actor, ¿no? Entonces Sí, tienen sí, que sí, poder exacto. trabajar como una buena disociación ahí, o hay un mismo personaje que es el cuerpo del intérprete más el objeto, o el cuerpo del intérprete es soporte técnico, algo más que soporte, porque de algún modo lo habita, ¿no? Y le Ujú, da vida a ese personaje. Pero bueno, lo cierto es que me parece que hay algo ahí también de habitar una corporalidad y darle vida a una corporalidad, y también una presencia-ausencia, donde el intérprete tiene que ausentarse para que aparezca también el objeto o el personaje del objeto, ¿no? A veces integrarse, ujú. según Sí, sí, sea, digamos, sí, las sí, sí. cuestiones, ¿no? Sí, sí, tal cual. Justamente lo difícil es exactamente eso, ¿no? Tener la generosidad de pasar a un segundo plano, ¿no? Como el actor cuando se forma, en realidad, o sea, el teatro de títeres necesita de la formación eh, teatral, de la formación actoral, porque, bueno, porque justamente es teatro de títeres, ¿no? No es, o sea, tiene los pies puestos en el área teatro, digamos. Entonces, en la formación del actor, en la formación dramática, claro, todo está centrado en la figura en el cuerpo del actor. Y ese, digamos, alguien si ve entrar a Hamlet en escena, bueno, ve a un actor encarnando Hamlet. Es decir, la encarnación se produce en el mismo cuerpo de Hamlet, en el mismo cuerpo del actor. Es decir, eh, pero ¿qué sucede cuando el cuerpo está corrido de lugar? ¿No? Cuando ese mismo actor puede ver a su cuerpo. Entonces es como un distanciamiento interesante, ¿no? Eh, Ariel Bufano lo llamaba distanciamiento objetivado, ¿no? Porque uno puede objetivar, puede ver el cuerpo del personaje de, fuera de sí mismo, ¿no? Fuera de uno mismo que lo interpreta. Ese, esa práctica de correrse del lugar, ¿no? Y de que esto siga hablando, pero uno está como mirando a esto que está hablando, toma muchos años en realidad y no es algo automático. Hay artistas jóvenes que por ahí tienen como si fuera un don, así como hay alguien que tiene la facilidad natural de poder dibujar, por ejemplo, y salen maravillas sin necesidad de ningún estudio. Bueno, también sucede eso, ¿no? Con muchos artistas, que hay quienes lo tienen como una cuestión innata y hay otros bueno, que se, que se forman, ¿no? En esa disociación, bueno, que es una disociación que tiene mucho que ver con la misma disociación que se utiliza en otras artes, ¿no? Por ejemplo, un pianista, la disociación entre la izquierda y la derecha, o un baterista entre pies y manos, o un malabarista, ¿no? Hay muchos puntos de contacto con esta cuestión de disociación eh, que es bien interesante el fenómeno, ¿no? Cómo uno Mira, puede una cuestión practicar ahí, eso. sí, 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 una cuestión ahí me parece es la disociación técnica, ¿no? Por ejemplo, trabajar los hemisferios, ¿no? O viste, por Ujú. ejemplo, esos lindos actos donde una misma persona son dos, por ejemplo, y con un brazo hace de un personaje, con otro, y esa disociación. Hay una Claro, disociación técnica y hay una disociación también psicológica, ¿no? Por ejemplo, en el sentido exacto, de disociar, por ejemplo, la emoción del actor con la emoción del personaje, por ejemplo, ¿no? Eh, claro, claro. hay varias Sí. cuestiones allí, ¿no? Y de distanciamientos posibles, ¿no? Ahora, sin la técnica tampoco lo otro es posible. Entonces, esto es lo importante a veces de la formación y de la técnica, eso que lleva años, porque como decías vos, por ahí hay Sí, un joven que es notable técnicamente, pero no logra tal vez la cualidad, ¿no? Artística, ¿no? sí, Yo pensaba, por ejemplo, esto que hablábamos un poquito antes, y lo pensaba con la palabra griega mímesis, que es, ¿qué representa? ¿Qué pone en escena? ¿Qué imita algo, ¿no? Porque puede ser que represente algo, pero otra cosa es que habite algo. Por ejemplo, ¿no? Yo pensaba ese famoso cuadro de Guericó, que es la libertad guiando al pueblo, ¿no? Es un cuadro en homenaje a la Revolución Francesa, ¿no? Hay una mujer
Claro, llevando la bandera, ¿no? Y es la mujer que es la libertad. O sea, uno ve una mujer, pero representa la libertad, ¿no? Claro, esto en el cuadro uno tiene que decir, estoy viendo una mujer, pero tengo que estar metafóricamente capturando la libertad. No sé si es una metáfora, una alegoría, algo así, ¿no? Ahora, en el títere, en el objeto, tenemos un doble movimiento, porque estamos viendo el títere, pero al mismo tiempo tenemos que ver otra cosa, ¿no? Tenemos que ver, además de eso, claro. otra cosa, ¿no? Y Ujú. además, cargado de una emoción, porque por otro lado, por la mente ves al artista, ¿no? El artista que está mirándose, ¿no? Y el artista tiene que poder taparse un poco en eso y tal vez su emoción, no sé, a veces debe haber juegos donde tal vez algunos quieren enfatizar la emoción tal vez el artista titiritero enfatiza, ¿no? El propio gesto del objeto, o no, o se neutraliza, generalmente tiende a neutralizarse, ¿no? Como para que no, para darle más vida, ¿no? Una cosa es duplicar, otra cosa es darle vida, ¿no? Una cosa es duplicarlo y Exacto. que repita, y otra cosa es que cobre vida. En ese sentido, me parece que el objeto tiene una particularidad, ¿no? Mayor, por ejemplo, a una pintura, a un relato, que es una doble necesidad de, de mímesis, ¿no? No solamente representar algo, sino hacerlo con algo que a su vez representa algo, pero eso que representa hay que darle vida, porque uno no le tiene que darle vida al cuadro de Guerrico. Uno tiene que asociarle la Sí, metáfora, la alusión, la alegoría, la evocación y el drama que tiene, digamos, esa libertad guiando al pueblo lleva a un niño al lado que tiene un arma, ¿viste? Que es una cosa sí, sí. también muy compleja, muy contradictoria, muy en tensión, ¿no? Ahí me parece que hay otra cosa más, que hay que prestarle vida, ¿no? Este me parece que es el acontecimiento propio del lenguaje del teatro de objetos, ¿no? Este, Sí, sí, una sí. vida que Y le fíjate tenemos que que, prestar, ¿no? claro, y fíjate que si vos tomaras los elementos de ese cuadro, ¿no? Imagínate que fueran corporizables, ¿no? Y que Mm, uno tiene que manejar cada uno de esos elementos. Eh, si uno hace, si uno copia los movimientos humanos, como muchas veces sucede que uno busca, digamos, lo más natural es que uno busque, o sea, si está buscando alguna cosa de antropomórfica o algún personaje que tenga una figura humana, eh, lo primero que sale es copiar gestos humanos, ¿no? Pero si uno copia exactamente los gestos humanos, en realidad eh, el resultado nunca es el mismo que si uno metaforiza sobre los gestos. Es decir, si uno toma la esencia de un gesto y busca el mínimo movimiento necesario para expresarse con con ese movimiento, ¿no? Eh, Porque si no, uno no se lo puede creer. O sea, uno lo que está viendo es una copia de movimiento humano. Y en realidad lo que uno intenta transmitir es la esencia de lo que ese movimiento transmite. Y esto es algo muy sensible y depende de cada quien, ¿no? Depende de cada titiritero. Pero uno puede ver claramente en algunos espectáculos, algunos artistas que son maravillosos técnicamente, pero que el títere provoca un asombro. Ah, qué bueno que lo hace, qué hábil, pero dista mucho de la palabra mm, eh, creación, ¿no? Porque es sí, una copia ahí de algo. tal cual. Yo creo que ahí, Eh, si uno pudiera decir de Perdón, alguna manera, sí, y asimismo, ¿no? Asimismo eh, hay otros trabajos donde uno puede ver en escena una transmisión de algo que no puede describir claramente qué es, porque tal vez incluso hasta el movimiento hasta resulta un poco, tal vez no tan puro o resulta un poco más torpe. Sin embargo, hay algo que transmite, ¿no? Que transmite de forma mucho más eh, clara y directa y uno puede percibirlo como espectador, ¿no? Y por eso es una cuestión interesante a analizar, ¿no? Porque en este caso lo espléndidamente técnico tal vez no transmite y algo que no sea eh, tan perfecto, que no alcance la perfección desde el punto de vista de la forma o desde el movimiento,
tal vez tiene como mucha más potencia, ¿no? Ujú. Este mismo ejemplo lo Sí, podemos ver con Pina Bausch, es clarísimo, ¿no? claro. Pina Bausch, digamos, empieza a romper algo que tiene que ver con la pureza en los movimientos, por ejemplo, ¿no? El movimiento lindo, digamos, el movimiento. Entonces va a la esencia de qué pasa con eso, ¿no? ¿Qué transmite eso? ¿Qué le pasa al intérprete? Y lo que llega es de una potencia, digamos, tremenda, ¿no? Mm, Un poco, si ese mismo ejemplo uno puede ahí, lo puede traspolar a otras artes también, ¿no? Van Gogh, digamos, eh, es para algunos puristas de la pintura, el trazo, ¿no? de Van Gogh era como un trazo tal vez sucio, ¿no? Bueno, quiero decir, no era tan limpio como lo que venía realizándose en la época, ¿no? Sin embargo, la potencia de lo que transmite es tanto más fuerte, ¿no? claro. Entonces, Sí, yo creo ¿hay que algún eso, campo, hay alguna cosa sí. Mm. interesante como mm, Sí, para ver? podemos decir, por ejemplo, que eso sería un estado poético, ¿no? Digamos, ese estado poético, no solamente Sí, la poesía, el estado poético, que poético, ¿no? Digamos, algo que aparece allí y que necesita una técnica, pero no es solamente efecto de una técnica. Al contrario, quizá una técnica muy pulida lo exacto, resiente, lo opaca o le impide, ¿no? Y uno ve más bien un virtuosismo, ¿no? Una destreza exacto. y no un estado poético, ¿no? Pero yo Ujú. creo que, y otra cosa que me parece que decías también, Tito, antes, es que no se trata solamente de representar una realidad, que no sabríamos cómo representar, por ejemplo, la realidad de la libertad yendo al pueblo, supongamos, pero uno trabaja con signos, ¿no? Ahora, ¿cómo lograr ese signo, ¿no? Que ese signo poético, ¿no? Es Ujú. como lo que alguna vez hemos compartido, ¿no? De Finzi Pasca, ¿no? Que cuando tenía que Ajá. presentar a un personaje que era herido en escena, en vez de mostrar la realidad de la sangre brotando a borbotones y exagerando hiperrealísticamente la agonía del personaje, sacaba un pañuelo de, no sé, de pedazo de tela, de Pañuelo tafeta roja. rojo. Y eso generaba el signo poético de la agonía. Entonces creo que la maquinaria es esa, ¿no? La maquinaria teatral y artística en general, es los signos posibles, que a veces tienen que ver Claro, un poquito, como decís vos, una especie de suciedad técnica, entre comillas, ¿no? Es como a veces son más lindos los recitales en vivo que el track, el audio perfecto, ¿viste? En una grabación, exacto. supongamos, o a veces, ¿viste? El cantante, su respiración, no solamente, digamos, al contrario, y más, en épocas así de mucha perfección técnica, que hoy se puede pulir todo eso, todo muy autotune, digamos, a todo nivel, a todo nivel Sí, no sí. solamente de lo vocal, digamos, en cualquier ámbito, ¿no? Eh, Esa especie de performance poética que habita algo vivo, ¿no? O sea, que lo anima algo Sí, vivo sí. y que habita en esa especie de perfecta imperfección también, ¿no? De que algo. Después de luego están los lenguajes, es decir, como decís vos, el lenguaje de Van Gogh es un lenguaje distinto al manierismo, es distinto al barroco, es distinto al neoclasicismo, es distinto a la perfección de Rubens, no sé, o de David Teniers, por decir, claramente es otra Claro. historia, ¿no? Hay una cuestión de lenguaje. La pregunta sería si miméticamente funciona, de luego, hay un corrimiento, en lugar de la emoción, de la exaltación, de una especie de mundo interior, habita en Van Gogh de una manera muy distinta como habitaba, no sé, en un cuadro de Rubens. Eso, no hay mundo interior en la historia de Rubens, ¿no? Son todas escenas, Claro, son todas cosas, ¿no? Digamos, claro. no hay drama interior, ¿no? O sea, es otra historia. Mm, Desde luego que ahí sí la historia del arte le puede ayudar a uno a decir, mira, hay épocas y estilos y formas y acentos y cambios y demás. La esencia de lo artístico, como decimos, eso esencial que tiene que mostrarse, habrá que ver cómo lo logran, pero las técnicas y lenguajes son básicamente para eso, para que algo esencial pueda aparecer, ¿no? Y desde luego, tal vez Pina Bausch tiene sentido después de un momento de perfección, entre comillas, técnica, de, ujú, ujú. de exigencia de que no se contamine la danza clásica, el ballet con una danza más contemporánea. Bueno, la danza contemporánea de ella nace justamente por permitirse otros cuerpos, otros movimientos, otras formas de trabajar la técnica, digamos, de liberar al cuerpo de una especie de estética, ¿no? Que era Ujú. muy
vertical y perfecta y, ¿no? claro. Y darle lugar a que las manos solas pueden ser un acto de danza, ¿no? ¿No? Sí, 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 claro, claro, claro. Pero lo curioso es que para poder llegar a ese punto, el intérprete necesita sí o sí pasar por una pureza eh, técnica, ¿no? Mm. Necesita tener esas habilidades. Difícilmente sin esas habilidades técnicas pueda arribar eh, a un punto así, ¿no? Tan, tan Mm. excelso, ¿no? Un ejemplo de esto que decís vos, Tito, me parece que es, por ejemplo, Picasso. Picasso era un genio de la técnica, ¿no? Reproducía Mm. perfectamente los grandes pintores clásicos, ¿no? Podía ser un Tintoretto igual, un Caravaggio, ¿no? Sí, Y bueno, sí. está el famoso ejemplo de las meninas que él hace, ¿no? Hace su versión de las meninas de Velázquez. Ajá. Tranquilamente podía haber hecho una réplica, ¿no? Sin embargo, hizo su versión cubista y después hay un momento muy particular cuando dibuja a la menina y cuando dibuja al perro, ¿no? Si uno tuviera ese cuadro enfrente ahora lo vería, ¿no? Ese perro que es un perro salchicha hecho en tres trazos, que es el típico ejemplo, dice, esto lo hace mi sobrino, ¿viste? Esas cosas que me dice. Y uno diría, Sí, sí, sí. pero Picasso, vos sos un genio, sos el pintor más grande del siglo XX y haces esto, que es, ¿no? Pero claro, eso es una decisión estética, poética, ¿no? No es que no sabe pintar, que, es que no, ¿viste? ¿No? Que un niño no sabe pintar y bueno, hace ese garabato, hace ese... No, no, fue una decisión. Eh, Claro, claro. y uno ve el perro de Velázquez y es una cosa impresionante. Eh, Sí, sí, es sí, sí. perfecto, Sí, ¿no? sí, sí. Sin embargo, bueno, ahora, una cosa es hacerlo por decisión, otra cosa es hacerlo por incapacidad de hacer otra cosa, ¿no? Digamos, esto es muy Exacto. importante que decís vos. Una cosa es tomar esa decisión, ¿no? De Claro, liberarse, de claro. purgar, de sacar toda la sofisticación técnica a ir a una especie de boceto mínimo, ¿no? Y con Sí, toda una sí, serie de guiños y de problemas que generan, ¿no? Pero una cosa es claro. hacerlo por decisión, otra cosa es hacerlo por incapacidad, ¿no? Claro, 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 claro. Por eso ahí entra a jugar, bueno, un poco de, el tema de la formación, ¿no? Claro. Hay algunos artistas que no, que bueno, que por esto que charlábamos antes, por alguna cuestión maravillosa de la vida, no necesitan formación, ¿no? Ya son así como algo les viene en su espíritu desde nacimiento eh, y no necesitaron, qué sé yo, Leonardo da Vinci no necesitó necesitó por ahí algún maestro, ¿no? En su formación, pero eh, digamos, Philippe Bueno, es la Gentil, famosa por anécdota ejemplo. de Dalí, ¿no? Cuando lo evalúan en la academia, él dice, ustedes no me pueden evaluar a mí, yo soy Dalí, o voy a ser Dalí, no sé. Tenía no, problema de ego no tenía, ¿no? Sí. Pero bueno, No, 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 ya tenía no, una seguridad. no, pero lo cierto es que sí, digamos, en esto de enseñanza, ¿no? Vos ahí en un momento mencionás en un trabajo que estás haciendo sobre un aprendizaje lento, ¿no? O sea, lento, pero no Sí, lento en el sentido de esto que sí, bueno, al prodigio no hay que lentificarlo, el prodigio sale y sale así, pero lentitud tal vez no es la lentitud de la apropiación técnica, tal vez es no, el proceso de sensibilidad, el proceso de madurez, el proceso de tener como ese aplomo de que lo que quieras expresar sucede allí, más allá de la técnica, ¿no? ujú, ¿No? Digamos, ujú, yo a veces lo pienso, por ejemplo, a mí que me gusta un poquito la magia, hay muchos jóvenes que son técnicamente fabulosos, pero les falta magia, ¿no? Magia en el sentido de provocar esa situación así tan particular de poner un poquito en cortocircuito las causas y los efectos y lo que pasa en la escena, ¿no? Pero bueno, en cualquier territorio es lo mismo, o sea, en la música, en la literatura también pasa mucho. Ahora cada vez menos, ¿no? Pero eh, lamentablemente, digamos, la literatura me parece que es uno de los espacios que más afectados están hoy por estos problemas, ¿no? Digamos, de, claro, claro. de la técnica, la técnica, ¿no? En particular, ¿no? Pero sí, como decir, esa lentitud, entre comillas, de ganar una sensibilidad, ¿no? O sea, aun cuando uno puede hacer un prodigio, necesita, ¿no? Como poder detenerse, ¿no? Me parece que ese Tiempo. momento de detención y contemplativa, ¿no? De lo que sea. Sí, hace falta tiempo, ¿no? Sí, Eh, Hay algo que no ha cambiado, o sea, los tiempos humanos puede ser que se puedan acelerar, pero
Me refiero a los tiempos técnicos, pero los tiempos de sensibilidad no pueden acelerarse. Mm, Así como uno no puede, digamos, tener un sentimiento o algo instantáneamente, digamos, necesita un proceso, necesita asentarse, ¿no? Me refiero a si uno va a tener que trabajar posteriormente con ese material, ¿no? Que uno lleva dentro, ¿no? Con los sentimientos, con las emociones, bueno, hace falta un tiempo especial. Y uno puede observar esto en la diferencia de, por ejemplo, si continuamos con la línea de teatro de objetos o de formas animadas, uno podría ver esto claramente en la diferencia entre el teatro de sombras, por mm, ejemplo, y la proyección o la animación que uno puede lograr con cualquier computadora, ¿no? O con un mapping o con lo que fuera, ¿no? Uno puede observar la diferencia. Son como dos cosas distintas que están unidas en algún aspecto de lo visual, pero el teatro de sombras eh, necesita un tiempo distinto de apreciación de la sombra, ¿no? Necesita un tiempo como en un buen teatro de sombras siempre se ve, de alguna manera, se ve la varilla de la silueta que detrás de la pantalla manipula, ¿no? Se ve de alguna manera una liñita o algo así. Y, y hay mucha gente que piensa, no, 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 eso está muy mal, no tiene que verse eso, porque si se ve así, eso se está viendo que hay alguien que lo está moviendo, ¿no? Y justamente ahí es donde reside la magia del teatro de sombras, en poder observar esa varillita o el poder observar al cuerpo de quien está haciendo mm, con su propio cuerpo provocando una sombra, ¿no? mm, Es decir, eh, lejos lejos de querer borrar eso, es hasta mm. mejor, ¿no? Le Bueno, da ahí como está. otra entidad. Interesante esa casi paradoja de en la sombra dejar traslucir algo, ¿no? Dejar traslucir, que Sí, se vea, que salga a la luz, entre comillas. sí, Porque a veces la mejor manera de convivir con la técnica es dejarla que aparezca, ¿no? Cuando uno le quiere tapar totalmente, cuanto tal vez más evidente se hace, ¿no? sí, Y sí, sí, uno corre, y el espectador corre el foco y dice cómo harán la técnica, ¿no? Es preferible que claro, rápidamente aparezca mm, y sí, te, te quedes, se instale. te corras, se instale, te corras rápidamente del predominio técnico y te vuelques a la historia, te vuelques a lo verosímil del relato, a la conexión con Claro. la emoción o lo que sea, ¿no? Sí, en este caso, bueno, es distinto de si uno busca la sorpresa. Si uno busca la sorpresa, entonces es preferible que no se vea, digamos, la fuente. Pero si uno está buscando otra cosa, está Mm, buscando algo un momento poético que resulta que es lo mismo que está buscando aquel intérprete con eso que está manipulando. O sea, el espectador está queriendo que le digan algo, ¿no? Que está ofreciendo su credibilidad y, y lo mismo eso, esa misma búsqueda la está gestionando de alguna manera el intérprete. Entonces es como a ese lugar es al sí, que yo me bueno, refería mira, con esto de la sí, presencia, ¿no? es cierto, es cierto. Mira, se me ocurre nuevamente un ejemplo vinculado con la magia, ¿no? Cuando el mago presenta un truco, ¿no? O sea, un juego, y, y el mago prácticamente no hace nada y pasa un efecto extraordinario, la gente se queda realmente sorprendida, pero realmente dice, no tiene ninguna chance de pensar cómo se hizo. Y a veces cuando el mago, entre comillas, manipula, pero manipula de un modo tal que uno te das cuenta que ahí no está haciendo el efecto, pero esa breve manipulación, ese breve gesto que dice, ah, el mago seguro que hizo algo, que no es ahí donde lo hizo, pero da un efecto de concatenación que para la magia es mejor a veces que pase algo totalmente extraordinario que dices, la gente no se engancha con eso. A veces necesitas que el mago intervenga. Por eso, que haga una palabra mágica, que toque con la varita mágica, todos saben que Claro. el truco no pasa ahí. Pero de algún modo el nexo tiene que estar, ¿no? Yo creo que esto, o únicamente que uno quiera dar totalmente una sorpresa, como decís vos, pero si uno quiere generar un estado poético o mágico, lo que sea, alguna presencia,
algún anudamiento tiene que haber, porque si no, Sí, el actor no es un actor, es un presentador, ¿no? De algo que exacto, pasa, ¿no? exacto. Exactamente, esa es la definición. Esto que acabas de Mm. decir es esa diferencia. O el actor pasa a ser un presentador en lugar de, digamos, un artista que está, digamos, tratando de transmitir cuestiones bueno, que le modifiquen el estado al espectador en el momento en que lo está expectando, ¿no? La única forma de que, y con la sombra pasa particularmente, es bien claro eso, ¿no? Cuando uno ve, eh, cuando uno ve una proyección, por ahí puede ver una proyección que transmite mucho, que está muy bien, que está perfecto, que está limpia técnicamente, pero la proyección pasó, es decir, pasó la imagen y vamos a otra imagen. Sin embargo, cuando uno recuerda espectáculos de sombras, eh, hechos así del modo tradicional, es como que la sombra permanece, ¿no? Es como una contradicción ahí. Una sombra no permanece, pero es como algo extraño, ¿no? Y uno sabe que uno sabe que hay alguien que está provocando eso, que está buscando que se provoque en vos como espectador algo al observar esa imagen, ¿no? Eh, y eso es algo que no se puede forzar, que no se puede buscar. Eso aparece en el intérprete eh, justamente cuando se libera del aspecto técnico, justamente cuando se olvida de, uy, no, no tengo que mostrar las varillas. Entonces, cuando se olvidó de eso, cuando se olvidó de cómo era el modo de manipular para que no se vean las varillas, ahí empieza a Mm. abrirse un camino distinto, ¿no? Bueno, vos lo has dicho también en alguno de tus libros, ¿no? Bueno, y en tantas charlas que hemos tenido, esto de que la técnica sirve en función de lo poético, pero Mm. cuando, Este digamos, si tipo, lo está muy presente, un bonito ejemplo es el de Philippe Gentil que tantas veces hemos hablado, ¿no? Del Pierrot, claro, ¿no? Hay uno, claro, digamos, muchas veces lo he visto, ¿no? Y me preguntaba, y le preguntaba cuando veía a alguien, está el Pierrot, el muñeco inanimado, ¿no? Llega el artista, el intérprete, lo levanta, y le pregunta, ¿cuántos personajes hay en escena? Y todos dicen, uno solo, que es el muñeco, ¿no? Ahora Pierrot, está el cuerpo. claro, Ahora, lo interesante es que cuando se convierte en personaje el propio intérprete es cuando el muñeco se choca contra la pierna del, ¿no? el del- intérprete. del- del manipulador, del intérprete, y el intérprete deja de ser un intérprete y pasa a ser un personaje. Pero por la Sí, mirada del propio muñeco, del personaje. Es muy interesante ese juego, me gustó, siempre me gusta, muy, muy es bonita interesante, esta idea de quién habilita a quién, ¿no? eh, claro. lo hace entrar en la ficción al propio intérprete, ¿no? El propio intérprete dejó, Sí, sí, sí. que era hasta ese momento invisible, entre comillas. Vos veías a una persona, intérprete invisible para la escena, pero el propio personaje del Pierrot lo convierte en personaje visible en la escena, lo incorpora a la escena, Sí, incorpora a sí, la sí. dramaturgia, un poco como en la novela Niebla de Miguel de Unamuno, que el propio Miguel de Unamuno se convierte en personaje, el propio personaje de la obra lo Ah, convoca lo y se incorpora, convierte claro, a la obra, al ¿no? autor. Claro. Y esos lindos son esos juegos de capas, esos juegos que, porque finalmente con la sombra pasa eso, es decir, la sombra, uno diría, todos los seres humanos tenemos la posibilidad de ser intérpretes, tenemos ese doble, tenemos ese instrumento inanimado, animado, ¿no? Y habrá fascinado desde los albores, desde la primera aurora Sombra. de la Sí, humanidad, alguien, o el primer crepúsculo, alguien pensó en esa ficción, alguien duplicó y le dio vida a eso y se imaginó claro. cosas, ¿no? Que, ahora, y retomando un poco un punto que mencionabas un poquito, sugerías, Tito, que es la aparición hoy de tecnologías, ¿no? De mappings y demás, ¿no? eh, que tendría otro efecto distinto al trabajo con la sombra, ¿no? Sí, tal vez uno lo pueda pensar como digamos, la instancia analógica de los objetos,
que puede ser desde la sombra hasta un muñeco, un títere, una marioneta, y la aparición de ya estos aspectos más tecnológicos, más virtuales, que parece ser que el fundamento es más bien la tecnología en sí misma y no necesariamente el proceso poético, extensivo, ¿no? Digamos, de la creación, como puede ser, por ejemplo, en eso, ¿no? Cuando alguien manipula, como si vos, cuando Bufano decía, esta distancia objetiva, pero con algo que tiene como una relación corpórea, ¿no? Pero ¿ves, Tito, la posibilidad de que a veces yo pienso, digamos, si uno pudiera hacer analógico un mundo digital, ¿no? Si se habría una chance de ese tipo o no, hay algo en la esencia de lo digital que es contrario a esa especie de cualidad propia, ¿no? De la producción artística, de las técnicas, ¿no? Por Ujú, ejemplo, en esto de los objetos o cualquier otro, ¿no? ujú. Sí, sí, está interesante eso, ¿no? Si hay alguna posibilidad de que sea de volver analógico lo digital, alguna cuestión digital, ¿no? Eh, y habría que explorar eso, está No, por ejemplo, interesante, yo me pensaría, ¿no, parece. Tito? ¿Debes conocer algún caso de, por ejemplo, bailando? Por ejemplo, uno conocía famoso, ¿viste? Fred Astaire bailando con su sombra, ¿no? ¿Viste? Ah, Esas sí, películas maravilloso. maravillosas, ¿no? Que ese es el Claro, claro. típico, ese es el gran juego así, digamos, de lo analógico con los recursos, todavía recursos analógicos dentro de una tecnología Sí. analógica, ¿no? Pero bueno, uno podría pensar, podría haber un espectáculo, debe haber, no tengo ahora presente, pero debe haber seguro algún espectáculo donde un bailarín en escena real baila con un bailarín virtual, baila con... Sí, 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 sí. Hay Debe haber y muchos. maravillosos. Sí, Y maravilloso, ¿no? Y uno diría, bueno, pero sí, sí, sí. ese personaje digital, ese bailarín, ¿no? ¿No hay también hay una cualidad donde hay un buen resorte, un buen diálogo, ¿no? En donde eso digital es también una parte expansiva, amplificadora, ¿no? Del mundo analógico, ¿no? Porque una cosa es que lo suplante, otra cosa es que lo amplifique, ¿no? Es como si dijéramos, el mapping, ¿suplanta la escenografía o amplifica los recursos, ¿no? Escénicos, escenográficos, Y ¿no? depende, yo creo que depende del uso, porque hay, cuando aparece una nueva técnica, hay como cierta admiración que sucede naturalmente, ¿no? En todos. Entonces uno quiere utilizar eso, quiere explorar de alguna manera, pero quiere utilizarlo y lo pone a la fuerza, tal vez sin pensar, sin detenerse a pensar para qué lo utilizaría, ¿no? Entonces, eh, se dio cuando apareció cuando se empezó a hacer más, de alguna manera, no popular, pero quiero decir, cuando se empezó a expandir el uso del mapping como escenografía virtual, se empezó a hacer como un uso ya como demasiado, ¿no? Ya que lo tenemos, bueno, lo hacemos y como es económico, entonces, bueno, lo utilizamos. Entonces empezaron hubo como una invasión de sonografías virtuales en un montón de nuevas creaciones teatrales, ¿no? Hasta que llega un momento donde uno dice, bueno, pero ¿vale la pena? O sea, ¿para qué estoy usando esto? Estoy usando esto, digamos, como nueva cosa, como juguete nuevo o estoy usando en función de algo, ¿no? Es lo que sucede con todas las técnicas nuevas que van apareciendo, ¿no? Y que uno Mm, incorpora en su recorrido, ¿no? sí. Por eso no siempre, no, 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 yo creo que tiene sentido, hay que buscarle un sentido a la utilización de las cosas, ¿no? Mm, Sirve si uno lo utiliza o decir, como eso, como un útil, como algo, como un elemento, una herramienta, ¿no? mm, Ahora, cuando la sí. herramienta pasa a ocupar otro espacio, pasa a ocupar un primer plano, la herramienta, en lugar de ser justamente eso, algo que sirva a los efectos de otra cosa, ¿no? Mm. Porque no sirva para Yo creo transmitir que, otra cosa. sí, yo creo que ahí el tema es cuando la técnica subordina al lenguaje, ¿no? O sea, si el Eso, lenguaje es simple, exactamente, queda claro, la técnica, cualquier técnica puede venir bien, sea desde la técnica de un dispositivo tecnológico o la técnica de la destreza física, por ejemplo, ¿no? O para lo que sea, ¿no? exactamente. Eh, y después que esté al servicio, digamos, y tener en claro la poética
¿no? Claro, o por lo menos esa búsqueda o ese intento va por ahí, ¿no? Me parece que la otra cuestión es el sentido narrativo que se puede tener, porque finalmente todo eso es constituir una narrativa. A veces es una narrativa más fragmentada, más de, ¿no? No tan lineal, no tan prosaica, a veces es, ¿no? Pero como si hay Ujú. cosas que no se pueden traducir, explicar, algunas cosas que sí, pero digamos en el sentido que uno sigue un encadenamiento, a veces hay ciertas cosas que suceden así, son más flashes, son más epifanías, más momentos así, pero me parece que estas tres cosas, ¿no? Que la técnica Sí, no subordina al lenguaje, que sí, lo sí, sí, sí. poético aparezca más allá de todo, y después que no esté en detrimento de una narrativa. Cuando no hay una narrativa clara, es una pirueta tecnológica, es una pirotecnia, digamos, Exacto. ¿no? La tecnología. Mira, lo que acabas de decir me vino así como muy presente. Antes habías mencionado a Finzi Pasca, ¿no? A Daniele. Sí. Eh, y si vos te fijas lo que sucede con Cirque du Soleil, bueno, ya conocemos, ¿no? Su estética, su modo, pero, pero hubo un antes y un después en Cirque du Soleil cuando aparece Finzi Pasca, cuando lo invitan a dirigir a Finzi Pasca. Finzi Pasca dirigió una obra que se llama, según uno la puede ver en YouTube, se llama Corteo, donde justamente utiliza el lenguaje del circo, utiliza ese lenguaje, pero le introduce una temática, le introduce una historia, le introduce una poética determinada y una narración maravillosa. Entonces algo pasó distinto ahí, ¿no? No era solamente los números donde los artistas de circo mostraban sus habilidades, sino que esas habilidades estaban en función de una narrativa, ¿no? Entonces se Claro. empieza a armar una poética. Después de eso hay otra obra maravillosa que se llama Lucia o Lucía, ¿no? Con Z que hizo en México y es una especie de unión también con una especie de homenaje a una compañera que él tuvo, que falleció. Bueno, es realmente Mm. maravilloso y uno lo puede apreciar eso viéndolo. Hay mucho en YouTube de esto, ¿no? Porque realmente es una obra de arte justamente porque logra, utilizando un lenguaje circense, utilizando muchas cosas que tienen que ver con algo de la sorpresa, con algo del asombro, pero está todo en función de una poética determinada que se brinda a través de una narración. Eh, y bueno, nada, es Sí, como un ejemplo maravilloso de esto que sí. acabas de Ahí la decir. secuencia uno puede decir, está la gimnasia artística, debe haber una diferencia entre la Sí, gimnasia artística y la actuación circense. Digamos, la gimnasia artística se puntúa por performance, por destreza, ¿no? Hay un jurado que le pondrá una puntuación, pero no hay una historia, no hay un personaje, no hay nada. Pero a veces, claro, pero otra cosa es cuando los circenses eran sketch o eran ¿no? Estructuras donde también uno iba a ver un poquito el asombro del manejo, la destreza también, sin la búsqueda de la perfección técnica, pero sí, como decir, la destreza y el vértigo. Y otra cosa es ganar además narratividad y poética, ¿no? Entonces, yo creo que hay una secuencia, hay una genealogía, ¿no? Todos necesitan la técnica, todos tienen que saber hacer el rondo flip flap, ¿viste? Y hacerlo sí, bien y sí, no sí, caerse, y sí, sí, tiene que tal salir cual. bien. Pero de la gimnasia artística al circo, digamos, de entretenimiento, entre comillas, y a una narrativa, una poética, bueno, eso me parece que es ese plus que me parece que, como decís vos, le dio Finzi Pasca, ¿no? Por ejemplo, eso, ¿no? De ser unas Sí, performances sí, maravillosas, otros espectáculos de Cirque du Soleil. Yo diría también ahí del espectáculo a la obra, digamos, ¿no? A una obra que tiene una historia, una narrativa. Yo creo que, digo, pero no, esto no es como decir, despectivo ni nada, simplemente hay una dinámica narrativa que esperamos que suceda con las obras de arte, ¿no? O sea, aunque sea breve, ¿no? Aunque sea en una línea, en un verso, en un poema, hay una narrativa, ¿no? Cuando, por ejemplo, no sé, sí, ese verso que recuerda Borges de Carducci que decía, el silencio verde de los campos, ¿no? Es esa impala donde cambia
el verde, le pone el silencio verde de los campos, podría haber dicho el silencio de los campos verdes, pero bueno, es una narrativa también, aunque sea una imagen, ¿no? Es Sí, sí, una narrativa que produce una imagen que no tiene realidad física, es una realidad mental, pero poderosa, poéticamente poderosa, ¿no? Yo creo que muchas veces lo que tiene el arte es eso, ¿no? El poder del signo de la imagen más que de la realidad. O sea, por eso claro. la potencia del objeto, ¿no? De ese objeto inanimado que Sí, cobra vida y a veces más vida que una propia persona en escena, ¿no? sí, 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 sí. Nada más muerto que un títere muerto, Sí, decía sí, sí, Cantor. sí. Y es verdad, ¿no? Una vez que uno le presta vida a, a un objeto, y bueno, ese objeto, cuando deja de tener esa vida, el quiebre que se produce es como más, es como fuerte, ¿no? Ujú. Este, ahí entran en juego también otros rayes, otras cosas de cada intérprete, ¿no? Yo cuando me acuerdo en muchas obras, cuando vos terminas la función, bueno, depende del cuidado con que uno trabaja a sus títeres, ¿no? A sus herramientas de trabajo. Yo, tal vez por depende de cada uno, del raye de cada Sí. uno, pero yo nunca podía eh, ponerlos dentro de bolsa y cerrar la bolsa, ¿no? O sea, me daba como claustrofobia pensar en como que se iba a ahogar, ¿no? Necesitaba como, obviamente eso dura un segundo, pero es un momento donde a uno le agarra algo, ¿no? Ahí en el medio. Vos sabés, Tito, Este, algún día saldré, digamos, de la teoría y subiría a un escenario, lo hemos hecho un poquito, pero en esta obra siempre ensayada, Imago con Alebrac y Damián, eh, eh, la primera aparición del objeto es inerte, aparece el muñeco Imago inerte, ¿no? El primer momento así escénico fuerte es que le dé vida, ¿no? O sea, que lo anime, ¿no? Pero que aparezca un objeto inerte es como muy, muy raro, ¿no? Porque siempre tiene que pasar con vida. Es más, vos me has contado una vez que cuando después de una escena y llevas a los chicos el muñeco y ponías tu mano y decís, ¿qué ah, sí, haces sí. poniéndole tu mano ahí? O Sí, 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 sí. Sí, sea, sí. le estás Sí, sí. usurpando algo que haces con tu mano ahí, en eso que es, ¿no? No Claro, necesita que claro. esté tu mano ahí, algo que tiene de por sí vida, que ya se le ha prestado la vida, se lo ha animado desde, bueno, desde la vitalidad que uno le ofrece, ¿no? Eh, Ujú. Sí, sí. y me parece que otro tema importante, Tito, esto de esta lentitud, me parece que también es la lentitud de la recepción que hemos perdido, ¿no? O sea, hemos perdido paciencia, hemos Ujú. perdido tiempo para que esas cosas sucedan, ¿no? ¿No? Sí, Una escena sí, se tiene sí, que sí. dar, una escena tiene que suceder, y en tiempos veloces de recepciones de imágenes, ¿no? Digamos, yo creo que también hoy, así como hay problemas con la técnica, entre comillas, la paradoja de la técnica, también hay una especie de paradoja de la facilidad que tenemos de recibir cosas que no nos dan tiempo realmente para realmente recibir. O sea, las podemos recibir, pero no las podemos Sí. percibir, no las podemos capturar, no nos podemos detener ante ellas, ¿no? Ujú. Eh, Sí, en esto las redes sociales también, digamos, si bien aportaron muchas cuestiones buenas en términos de comunicación, también aportaron muchas cosas no tan buenas en términos de cómo uno toma contacto con esa comunicación, ¿no? El sí, escroleo, ¿no? El que rápidamente pasas de una cosa a otra, 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 otra. El no tener espacio como para detenerse un poco en algo, ¿no? Hace que el saltar sí. no sé, de una cuestión, de un consejo para meditar a una bomba que cayó en Irán, a cómo está la economía de Burkina Faso, es decir, rápidamente Ahora, uno salta de una cosa a otra sin tener sí, espacio como para entender claramente, ¿no? Para tomar contacto con alguna cosa, ¿no? sí. Ahora, Me esto que desde parece que luego que eso, hoy las tecnologías y los dispositivos y los smartphones y las redes sociales y las pantallas más lo facilitan, lo acentúan. En otro sentido ya estaba en nuestra cultura esto presente, o, digamos, no es exclusivo de eso, de redes sociales, ¿no? ujú, Lipovetsky, siempre recuerdo este estudio que él menciona, cuánto tiempo se demora la gente
admirando las obras de arte en los grandes museos, ¿no? O sea, una experiencia que debe ser totalmente contraria al escroleo, ¿no? Y están 5 segundos mirando las grandes obras. 5 segundos. De O sea, promedio imagínate, 5 segundos. La noche Claro. estrellada de Van Gogh, la última cena. Está 5 segundos, no mucho más que viendo una receta de cocina, Tai Chi en la silla, ¿viste? Una publicidad de lo que venga. Es decir, da lo mismo. Em, lo- lo- Me parece incluso más dramático ir a un museo a sacarte una selfie, ¿no? Me parece que esa es esa es la gran victoria de las redes sociales, entre comillas, que esa lógica de la red social se instaló en la vida cotidiana, ¿no? Porque uno hubiera dicho, qué lindo sería que si no puedes ir al Louvre, puedas hacer la visita guiada en tu celular, en tu computadora, y hagas ese viaje por ahí con la comodidad de estar en tu casa y mucho más barato, y tal vez no tengas la posibilidad de hacerlo económicamente, pero lo tenés, y tal vez una persona humilde de una ciudad superpoblada, de un rincón del mundo, con su celular puede estar yendo al Louvre, sería una maravilla, pero la verdad que no, Sí, nadie entra ahí, nadie hace eso. Y es más, pero los que pueden hacerlo y van, tampoco lo hacen de un modo distinto a cómo siguen una aplicación o una red social, digamos, ¿no? Eh, digamos, con lo cual me parece que si uno pensaría que el mundo digital deberías amplificar tu mundo analógico, aquí es que el mundo analógico lo hemos también convertido en parte de la pantalla, parte del dispositivo, y tenemos una relación de ese claro. orden. Bueno, esto es un análisis un poquito más sociológico, pero lamentablemente me parece que esto afecta, y esto que, bueno, hablando de esta lentitud, ¿no? Esta demora, esta admirar, mirar hacia y que eso te, te, te incite a hacerlo, te impulse, te obliga a detenerte, ¿no? De algún modo, eso que te obliga a detenerte, ¿no? Sí, Y sí, por sí. ahora creo que lo único que nos obliga a detenernos es querer escuchar una narrativa y algún efecto de sentido, ¿no? Que se Claro. produzca algo de eso, ¿no? Y que también para que parezca una emoción, tiene que haber también algo que la prepare, la amase un poco, ¿no? Digamos, de golpe así, ¿no? Porque si no aparecen Ujú. reacciones. Entonces, claro, uno ve, por ejemplo, redes sociales de reacciones emocionales, pero no son realmente emociones y afectos, ¿no? Son reacciones. Y el Son arte no es reacciones, es generar distinto. reacciones, ¿no? ¿No? Claro, claro, claro. Claro, digamos, hay algo más profundo que un emoticón, digamos, ¿no? Ya lo sabemos, pero digamos, si nos es cómodo el emoticón, nos es muy cómodo y bueno, se transformó en parte de la vida, ¿no? Esa cosa, pero claro, el arte pasa por otro lado, ¿no? Tendría que Es que me pasar parece que por... el arte tiene que trabajar entre la tradición y la novedad, pero tener que salir del lugar común. Y el meme, el Claro, emoticón, es el lugar común de una sociedad, de una cultura. Entonces, una cosa es la tradición, que hay que poder conservarla, heredarla, conquistarla también. Esta bonita frase de André Malraux que decía: la tradición no se hereda, se conquista, hay que conquistarla. se conquista. Pero también Sí, sí. a valor de novedad y de ampliación, ¿no? Ahora, el meme, el emoticón, digamos, bueno, es el estereotipo, ¿no? Es el cliché, ¿no? Es el grado cero Ujú. de la experiencia poética, ¿no? Es el grado Exacto, consumo, digamos, ¿no? O sea, es los lo 5 segundos para instantáneo. decir, vi la Gioconda, ¿viste? Nada más, ¿no? Pero no me pasó Exacto, nada. claro. Pero no me vio ella a mí, por ejemplo, ¿no? No le diste tiempo a que te mire, ¿viste? Que te mira, ¿no? Sí, 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 sí. No, no la dejé atravesarme, ¿no? Claro. Que es eso que es eso lo lindo de cuando uno observa una obra de arte, ¿no? Que uno se permita se entregue a lo que sucede, ¿no? Sí. Y lo que sucede necesita un tiempo más largo que un meme. Necesita un Bueno, espacio, necesita este un me parece que es un momento. poco estos tiempos, esta gestión del tiempo, ¿no? Que tan particular que es esta, ¿no? Una especie de apresuramiento, no sabemos muy bien hacia dónde y donde las cosas no suceden, porque el tiempo es donde las cosas suceden, ¿no? No sabremos muy bien cómo definir el tiempo, pero al menos es eso, donde las cosas suceden, donde se da el movimiento, ¿no? Donde se da un pasaje de estados, bueno, es eso, ¿no? Pero bueno, me parece que el tiempo del arte es un tiempo narrativo, es un tiempo de gestación, de emoción, es un tiempo donde se produce algo, donde esa poética se produce, ¿no? Claro. Y una recepción, ¿no? Porque sin esa recepción
digamos, es esa rama que cae y que no hace ruido en el medio del bosque, ¿no? ¿No? Como se Ujú. dice siempre, ¿no? Tiene que haber alguien capaz de sensibilizarse con esas ondulaciones, con ese movimiento de la materia, digamos, ¿no? Esas oscilaciones, tiene que haber alguien con el cual resuene, ¿no? Si querés, Claro, Tito, para un claro. próximo diálogo podemos charlar sobre este autor Hartmut Rosa y el concepto de resonancia Ah, tan sí, bonito para sí, vincularlo sí, con, sí, con tantas sí. cosas del arte, ¿no? Sí, 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 de resonancia y de vibración, ¿no? ¿No? Porque en realidad todo es, em, todo, bueno, desde Tesla, que ya lo decía, ¿no? Esto que si uno quiere entender el mundo tendría que pensar en términos de energía y en términos de vibración, ¿no? De cómo se transmite esa energía, ¿no? A través de vibración. Pero esa vibración necesita un tiempo. Entonces, ese tiempo de vibración, ese tiempo de comunicación, ¿no? Es como, bueno, hay mucho, sería como para otra charla larga Hay esto, muchos, pero es y también, apasionante este Tito, algo tema. lindo Sí, que hacemos siempre que con vos, que es una maravilla, trabajar con casos, ¿no? Que es algo muy sí, sí, bueno, sí, ¿no? sí. Digamos, siempre con situaciones que nos permitan ver esas experiencias poéticas, ver esas riquezas de los lenguajes, ¿no? Donde, como decíamos, la técnica, más allá de la técnica, es como lenguaje expresivo, em, em, el dominio de una disciplina, pero al servicio de que un estado poético suceda, ¿no? Em, el manejo de ciertos recursos, pero para que una emoción se produzca, para que se llegue al, como decíamos, más esencial, ¿no? Como decía, por ejemplo, como logra, no sé, Pina Bausch o tantos otros, ¿no? Eh, Sí, sí. con la precisión técnica, pero más allá de la precisión técnica, ¿no? O sea, ¿no? Ujú. Una vez escuché una diferencia, pero es simplemente una cuestión, la actitud y la precisión, ¿no? Porque a veces alguien es muy preciso, pero no es exacto para dar con la emoción, por ejemplo. Y a veces Ujú. esa exactitud de la emoción pasa por una especie incluso de imperfección en la precisión, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, De un sí, tiempo o de claro. un movimiento, ¿no? Y bueno, yo creo que el arte en ese sentido es exacto, ¿no? Aunque a veces no es preciso. Bueno, uno podría cambiar las palabras, no importa acá, pero digamos, se entiende la diferencia entre uno y Totalmente. otro, ¿no? Sí, sí, sí. Y enriquecerlo Sí, con sí. eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, Tito, Sí, sería gracias por, lindo. por dar este Sería, sí, tiempo, sí, acá. sabiendo que estás así No, medio no, no. medio. No, no, pero sí, Walter, hagamos otra charla así con esta idea de casos, porque yo, bueno, esto lo aprendí de vos, esto de poner, o sea, como para ejemplificar, ¿no? Y un poco en el artículo yo tomaba casos un poco pensando en esto adquirido de tu generosidad con los saberes y demás. Así que sí, el funcionamiento así como unos ejemplos, ¿no? Tomando como ejemplo, caso, es como que amplía lo que uno Sí. quiere transmitir, ¿no? Así que Y fantástico. retomar un poco esta cuestión de la diferencia entre la idea y el concepto, ¿no? La idea como más creativa, más de la Sí, interpretación artística, y el concepto como más el plano teórico de análisis, ¿no? Bueno, pero eso lo dejaremos claro. entonces para una próxima vez. ¿Te Para parece, una Titus? próxima, ahí está. Perfecto, perfecto. Bueno, Walter. Bueno, Tito.